Saludos de paz y bien. En este video les voy a hablar acerca de las cargas en movimiento. Debemos conocer esta tabla que es acerca de la resistividad de algunos materiales como es la plata, el cobre, el aluminio, el hierro y el germanio. También debemos conocer lo que es esta fórmula de aquí acerca que representa, mejor dicho, la variación de la resistencia con la temperatura. Aplicación. Debemos leer el problema que se nos da a conocer las veces que sean necesarios y consideremos que sean necesarios para nosotros entenderlo. Considerar dos alambres, uno de plata y el otro de cobre, cuyos diámetros son de 0,25 centímetros. Determinar, literal A, cuál debe ser la longitud del alambre de plata para igualar la resistencia de uno de cobre, cuya longitud es 20 metros, a una temperatura de 30 grados centígrados. Literal B. ¿En cuánto aumenta la resistencia del alambre de cobre si se calienta hasta alcanzar una temperatura de 100 grados centígrados? Bueno, vamos con el literal A. ¿Cuál debe ser la longitud del alambre de plata para igualar la resistencia de uno de cobre cuya longitud es 20 metros a una temperatura de 30 grados Celsius? Procedimiento. Como aquí nos dice que debe para igualar, entonces debemos realizar una igualdad entre la resistividad del alambre de plata y entre la resistencia del alambre de cobre. Entonces, resistencia del alambre de plata va a ser igual a la resistencia del alambre de cobre. Desglosamos las siguientes ecuaciones y nos queda resistividad de plata por longitud de plata sobre área de la plata. Es igual a la resistividad del cobre por la longitud del cobre sobre el área del cobre. De aquí podemos observar que tenemos, sí, la resistividad, si tenemos este dato, la resistividad del alambre de plata. También no tenemos la longitud, eso nos pide encontrar, entonces esta es la incógnita. Tenemos la longitud de la resistividad de lo que es el cobre y la longitud de lo que es el cobre también. Ya, y aquí también tenemos lo que es la área de la plata y la área del cobre. ¿Qué se debe realizar con esto? Con estas se deben ver si son iguales. Y yo digo que son iguales porque son iguales, o sea, van a ser iguales debido eh, a que en este aquí. Debido a que tienen igual diámetro, como podemos observar ahí. Ya. Entonces, decimos que la resistividad de plata por la longitud de plata sobre el área, solo área, es igual a la resistividad del cobre por la longitud del cobre sobre el área. Y aquí podemos ya eliminar lo que es las áreas y las áreas. Puesto que si hacemos esto, resolvemos, tenemos así, así, y pasamos este acá, nos queda entonces área, y acá tenemos otra área, entonces igual se van a eliminar. Simplificamos ahí. Y nos queda así la operación, como podemos observar aquí. Entonces, nos queda así y tenemos que despejar lo que es la longitud del alambre de plata. Entonces,
despejamos lo que es longitud, entonces nos queda longitud de plata es igual a resistividad de cobre por longitud de cobre sobre resistividad de plata. Colocamos los valores de cada uno y vemos que longitud de plata es igual a la resistividad de cobre. Vamos a la tablita que tenemos aquí. Resistividad de cobre es 1,7 por 10 a la menos 8. Entonces, 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Abrimos paréntesis por lo que es 20 metros. ¿De dónde salen estos 20 metros? Los 20 metros son los de aquí. Los que dice de cobre cuya longitud es 20 metros. ¿Ok? Y sobre la resistividad de plata, que es de esta tablita mismo, resistividad plata 1,6 por 10 a la menos 8. 1,6 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Entonces resolvemos esto, multiplicamos, hacemos en la calculadora y nos da un valor de longitud de plata es igual a 21,25 metros. Entonces, podemos concluir que para que la resistencia del alambre de plata sea igual a la resistencia del alambre de cobre, debe ser 1,25 centímetros más largo que el alambre de cobre. Opción B. En cuanto aumenta la resistencia del alambre de cobre, si se calienta hasta una temperatura de 100 grados Celsius. Vamos al literal B. Entonces va a ser igual a lo que es resistencia en función a la temperatura, es igual a resistencia inicial por 1 más coeficiente térmico por intervalo de temperatura. Para obtener este valor debemos primero sacar lo que es la resistencia inicial o resistencia O. Entonces, para ello, como dice que tiene que igualar con la resistencia de plata y la resistencia de cobre, tienen que igualar, entonces podemos coger cualquiera de las dos, cualquiera de las dos resistencias y sacar su valor en sí, su valor, cuánto vale para poder reemplazarlo en lo que es aquí. Entonces, escribimos esta ecuación, resistencia de cobre es igual a resistividad por longitud sobre área. Es igual a, vemos el valor que está en resistividad de cobre, acá 1,7 por 10 a la menos 8, 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, por 20 metros, que son los que les indiqué en el anterior ejercicio o en anterior literal, mejor dicho, que son los 20 metros de aquí. Bueno, entonces sobre la área, el área ¿cómo es? Del cobre o el área en sí es pi por raíz al cuadrado. ¿De dónde sale este 0,125? Bueno, si decimos que el diámetro es el doble ¿cómo es el radio? Entonces, si aquí tenemos 0,25 centímetros, va a ser la mitad. La mitad de 0,125 es 0,125. Como tenemos que transformar a metros para que me quede metros y metros, entonces se hace 0 pi por 0,125 por 10 a la menos 2 metros elevados al cuadrado. Resolvemos esto y nos da un valor de 0,069 ohmios, que redondeando nos queda resistividad del cobre es igual a 0,07 ohmios, sí. Este valor lo reemplazamos en lo que es la fórmula de acá. Esto viene por el lado acá, aquí, en este valor de aquí. Ya, entonces nos quedaría
lo que es resistividad en función a la temperatura es igual a 0,07 ohmios por 1 más la intervalo de, o sea, el coeficiente térmico que lo buscamos en la tabla de acá del cobre. Como estamos utilizando el cobre, es cobre mismo, entonces el cobre es 0,8 por 10 a la menos 3. Entonces, 0,8 por 10 a la menos 3 grados Celsius menos 1 por lo que es el intervalo de temperatura, que es 70 grados Celsius. Se han de preguntar por qué 70 grados Celsius. Porque, digamos, esto es temperatura final menos temperatura inicial, que vendría a ser que es igual a 100 grados Celsius o sea, menos 100 grados Celsius menos los 30 que diga, los 30 grados Celsius, y nos quedaría los 70, que nos da como resultado los 70 grados Celsius. Si no queda claro, lo que es los 30 grados que resté son los 30 grados de acá, de esto de aquí, que son los 30 grados iniciales. Entonces resolvemos esta operación y nos da como resultado resistencia en función a la temperatura es igual a 0,10 ohmios. Y así es todo el problema. Espero que se entienda. Y nada, gracias.